Alteración, anomalía, afectación, enfermedad. Estas son definiciones técnicas y médicas de eso que cualquier persona puede llegar a padecer. Y es importante reconocerlas y tratarlas de la manera adecuada. Pero siempre debemos partir de una pregunta. Capítulo 77. ¿Entiendes los trastornos? Empezamos ya. Recuentos. Una historia. Un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos. Un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a este programa que se llama Recuentos, en el capítulo número 77. Estaba yo pensando que qué bello número y Mauricio me lo ratifica, decía, qué bonito número, sí. Número 77. Hemos alcanzado ya más de año y medio de transmisiones al aire y es una dicha continuar haciendo este programa. Hoy en día estamos por medio de YouTube, actualmente estamos en vivo y en directo por la emisora de la Universidad Central Sintopía Radio, y agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, porque los capítulos que estamos haciendo quedan pregrabados, quedan ahorita en vivo, pero después los pueden ver una y otra vez. Estamos tratando de hacer un proyecto de podcast que la gente pueda entretenerse, pueda escuchar los capítulos, y para eso tenemos que traer invitados interesantes, temas interesantes, discusiones que valga la pena mencionar, que valga la pena discutir, y nosotros creemos que hay temas que vale la pena ser contados. De hecho, este programa se creó para contar historias, porque nos gusta contar historias, porque quisimos llevar esas conversaciones que alguna vez teníamos con Mauricio en un escritorio, en un sofá, y decir, ¿por qué no las ponemos? Las ponemos para que la gente las escuche y también se hagan parte de esa conversación. Y las historias que nosotros contamos, las historias que cuentan nuestros invitados, la mayoría de las veces resultan ser inspiradoras, y entonces, ¿por qué no seguirlo haciendo? Así que, bienvenidos a este programa que se llama Recuentos. También estamos en Spotify, tenemos unas redes sociales que son súper movidas, vamos a seguir rompiéndolas, ¿sí o no, señor David Rincón Gutiérrez? Buenas noches, ¿cómo va todo? Caballeros, buenas noches, y pues sí, como lo dijo muy bien acá el señor Mauricio, gracias. Uno de los dos, pues sí, efectivamente, bienvenidos a este capítulo número 77, bienvenidos a este viernes 5, no, 4, 5, viernes 5. 4. Me confundo. Sí, es que este va adelantada, ¿cierto? No, es que lo veo el otro, ¿no? Pero bueno, este viernes, la verdad, otra vez un poquito con frío, pero pues nada, esperemos que disfruten este capítulo y también disfruten de la compañía de otro grandioso invitado. Así que no más por mi parte, señor Mauricio Prada, ahora sí. Buenas noches, señor Rincón, es un verdadero placer saludarlo en esta tarde, noche, sí. Es infinita. La felicidad. Buenas noches para todos, muchas gracias para los que nos están oyendo. Tratando de poner un poquito en contexto de este capítulo, pues igual la gran mayoría ya la dijo el señor Eddie Luna. Y sí, efectivamente, lo interesante para nosotros es siempre contar historias, más allá de el tipo de historia que sea, es la forma como se cuentan. Y es lo que normalmente nosotros le decimos a las personas que nos acompañan y que acceden a venir al programa. Lo que nos van a contar es lo que hacen diariamente, lo que acostumbran a hacer, de lo que conocen. Nunca vamos a hacer nada como para que se sientan intimidados o que vamos a lanzar una pregunta corchadora. No, ni más faltaba. Es de lo que saben, de lo que conocen. Simplemente que lo cuenten de pronto de una manera distinta, dejándose llevar por la misma conversación, pero siempre con una base y con un pilar, y es que se sientan como si estuviéramos hablando en la sala de la casa. Ese es el principio de este programa. Yo le decía hace un momento a quien es nuestro invitado, a quien ya vamos a pasar a presentar y a saludar, que la única diferencia entre lo que podemos hacer sentados en serio en un sofá, en unos sofás o en unas poltronas de la casa, son los micrófonos. Pero de resto, esto va a ser una conversación de ese estilo. Entonces, dicho eso, a mí me parece importante siempre, y son algunos momentos que hemos intentado hacerlo, pero es difícil porque tenemos que brindar unas palabras para muchas personas quienes han venido, dar un poco más de contexto con una construcción, no simplemente de esta manera espontánea, sino haciéndolo y tratando de llevarlo con un argumento para después pasar al primer segmento, que este señor es el que lo controla casi todo, por ser el director. Señor, ya va a empezar a pisar. Pero cuesta, eso es como lanzarse al mar sin flotador. O sea, hacerlo de manera natural, espontánea, es como sí. Eso que está diciendo usted, yo estaba pensando, porque es que muchas veces tenemos acá una guía, pero no, y lo que va a hacer Mauricio es pues seguir la guía, pero a veces queremos hacerlo más espontáneo, pero es lanzarse al mar sin flotador.
es muy complicado. Es muy complicado porque siempre debe haber un soporte y una base. Pero bueno, entonces voy a permitir leer esta parte. No es muy extensa, son unas 17 páginas. Más o menos. No, mentiras, es muy rápido. Debemos iniciar este capítulo con un agradecimiento inmenso a Edgar Pacheco, que ya podemos nombrar como Pachequito. Les dijimos que así solo lo llamaban los amigos. Pues bueno, terminamos con un amigo más en este programa. Y es que nos trajo una historia llena de eso, de miles de momentos, de recuerdos, de historias, de experiencias contadas a través de sus crónicas, las de él, las de Pacheco. Y además, las gracias. También le deseamos lo mejor, que siga siendo ese excelente profesional, padre, esposo, hermano, amigo, en fin, ese gran miembro esencial de esa familia y de la familia de todos. Pero sobre todo, que siga siendo ese excelente ser humano. Pachequito, por acá siempre, bienvenido. Ahora sí. Este capítulo estará lleno de otro tipo de historias con un tema que realmente consideramos es bien complejo, pero además que debemos abordar con el respeto que se merece. No es sencillo tratar algo que hoy en día se está convirtiendo en una constante. Ahora es más común que los trastornos de todo tipo estén siendo más frecuentes. Probablemente lo que sucedía hace unos años es que no era una situación que fuese expuesta o se tratara de una manera abierta o al menos con tanto detalle y dedicación. Pero para esto precisamente, para esto es que le pedimos a nuestro invitado que nos acompañara y nos contara qué son, cómo tratarlos, cómo abordarlos, cómo debería ser el acompañamiento para esas afectaciones o esas situaciones por las que pasan esas personas que se convierten en sus consultantes, como él mismo los denomina. Entonces, les contamos con quién estamos, quién nos está acompañando. Sí. Vea, este hombre fue el segundo de un gran matrimonio, deseado y según dicen sus familiares, una bendición de ojos azules. Tanto como para parecer de 10 meses al momento de nacer. Y es que eso lo estamos viendo, es un hombre bien corpulento. Fue un jovencito alegre, de la casa, entregado, responsable, etcétera. Todo lo que un hijo cuando llega empieza a hacer. Inició su etapa universitaria en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de donde es egresado como psicólogo. Y allí mismo también sus posgrados, para luego lanzarse a la vida profesional. Esto ya no lo contará, porque además es una etapa que al solo investigarla captura la atención. No solo por lo que logró, sino porque también estuvo llena de retos con una comunidad, con una población que todos protegemos y que creemos no padecerá de todo lo que tuvo que acompañar. Estamos hablando específicamente de los niños. Sus referencias a nivel profesional son de las mejores. Su hoja de vida habla muy bien de cómo hace su trabajo, pero quienes lo conocen resaltan a esa excelente, talentosa, respetuosa y cercana persona que es. Suponemos que es complejo separar su profesión de la vida personal, porque puede que en algún momento de manera silenciosa esté analizando a quienes lo rodean, pero si lo hace es con el respeto que se merece esta práctica, pero también con el interés de brindar una mano, y si hay un problema, intentar sacarlo adelante. Como les dijimos, de esto ya hablaremos. Es un psicólogo con magíster en psicología clínica y de familia, con algo más de 17 años de experiencia como psicólogo clínico y educativo, y en su trayectoria se ha desempeñado como terapeuta y coordinador en la comunidad terapéutica, realizando seguimientos de casos en temas de adicciones o sustancias psicoactivas, trastornos del estado de ánimo, del comportamiento, ansiedad, esquizofrenia, sociopatía y patologías asociadas al consumo de drogas. En este proceso logró intervenciones grupales y aplicó técnicas de la psicología como la biodanza. Ahí sí, ahorita le diré cómo es el término exacto para no cometer un error. Para mí es rebreathing. Reverting. Bueno, yo es que metiéndole aquí mucho anglicismo, ya nos va a decir Alexander. Además del acompañamiento familiar a nivel experiencial centrado en el cambio. Está con nosotros este hombre que tiene historias y que las puede contar desde su experiencia. No serán tan sencillas de narrar y posiblemente tampoco el escucharlas, pero empezaremos con él. Alexander Moncaliano Buitrago. Alexander, bienvenido a Recuentos, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Nunca había visto nada igual. Es psicólogo. Ya él lleva analizándonos más de 10 minutos acá, ¿no? Bienvenido. Gracias por venir. Gracias. Está en la sala de su casa, así que siéntase en confianza. Vamos a hacerle una terapia. Vamos a hablar con usted, vamos a hacer que se sienta tranquilo, en confianza. No, bienvenido. Creemos que este tema, que como Mauricio acaba de escribirlo, pues tiene muchas variantes, ¿no? Lo quisimos bautizar con mucho respeto, ¿no? Porque discutimos mucho cómo bautizamos este capítulo para que no lleguemos a herir susceptibilidades, porque todo es susceptible de que alguien se sienta maltratado. Entonces, con mucho respeto vamos a abordar el tema.
Creemos que usted tiene una experiencia amplia en, Sí. en tratar en muchos tipos de trastornos y pues hoy queremos que nos cuente un poquito en la primera parte qué es eso, de qué se trata, y en la segunda parte seguramente nos va a contar algunas experiencias con tratantes, con los consultantes, como usted los llama, y un poquito de su vida, ¿no? Entonces, ¿usted a qué se dedica? Porque esa hoja de vida es tan amplia y Mauricio y yo tampoco pudimos pronunciar el reverting y la logoterapia. ¿Usted qué hace? Pues habitualmente, bueno, trabajé en colegios muchos años, trabajé en comunidad terapéutica, como lo decía, como psicólogo, como terapeuta del terreno. He trabajado haciendo selección de personal. Bueno, he trabajado en múltiples cosas, pero actualmente tengo un consultorio, soy independiente y atiendo todo el tema de trastornos, el tema de pronto de adaptación cuando una persona está viviendo en otro lugar, el tema de pronto migratorio. Trabajo con niños también, o sea, la psicología, digamos, en todos los contextos y a flor de piel. Decía Sigmund Freud por ahí, un hombre como yo no puede vivir con un caballo de batalla, sin una pasión que lo consuma, sin un talento. He conocido mi talento, no tengo límites, mi pasión es la psicología, talento es la psicología. La psicología es mi pasión, creo que es mi talento y es mi vida. Qué chévere, ¿no? Sí, y esas palabras bien profundo. Pero listo, y entonces si nos devolvemos un poco, Alexander, el haber seleccionado psicología como esa profesión, ¿tuvo algún origen? ¿Por qué razón fue que usted eligió? Dijo, yo quiero ser psicólogo. De por sí iba a ser músico, ¿no? Sí, Psicólogo sí lo vi no. ahorita. Vio hace un una rato. guitarra y se lanzó. De una. Iba a ser músico, pero no por cosas de la vida. Creo que alguna vez estuve indagando sobre algunas cosas que vivían las personas, sobre la mente, sobre las emociones, sobre el comportamiento de personas socialmente, que no vi que tenía respuesta, ¿no? O sea, de pronto muchas personas decían que el cambio no se podía dar, que por ejemplo si una persona consumía drogas, eso no se podía resolver, que si una persona de por sí estaba en la calle, ese dilema no se podía resolver. Entonces creo que tuve una curiosidad y una inquietud sobre ese tipo de temas y precisamente abordé la psicología sobre todo en el tema del cambio, sobre todo para conocer cómo se llegaba al cambio y qué elementos se necesitaban para constituirlo. Estamos en un tiempo donde la salud mental ha cobrado mucha relevancia, ¿no? Como que hoy en día nos preocupamos por la salud mental. Antes era un tema más y el psicólogo era visto como... yo no veía como un estigma, como como estaba estereotipado. Y estaba asociado, mal asociado, ¿no? Entonces el que va al psicólogo es porque está loco. Correcto. Y hoy en día es muy normal ir al psicólogo y es necesario ir al psicólogo porque realmente uno encuentra un espacio donde puede hablar, como que uno mismo salir de todo eso que está ahogado. Y ustedes cómo ayudan a las personas, ¿no? Es necesario que hayan más psicólogos en esta sociedad que estamos viviendo, en este acelere, en este mundo que está tan, no sé cómo decirlo, Convulso. tan convulso, sí, como tan difícil, tan rápido, va todo tan rápido, estamos ansiosos, queremos todo para allá. Es indispensable que haya muchos más psicólogos. Sí, es indispensable que hayan profesionales en salud mental para ayudar a resolver algunos dilemas que posiblemente la sociedad no ha podido resolver, ¿sí? Por ejemplo, un dilema que no necesariamente tiene que ver con los trastornos, pero por ejemplo la relación que tiene el hombre con la tecnología es algo bien complejo, ¿no? La manera, como usted decía, Eddie, acelerada con la que se mueven las sociedades, el ciberespacio, por ejemplo, ese tema es bien complejo porque entre más aceleración tenga el ciberespacio, más ansiedad puede crear en los sujetos. Por eso es que posiblemente en el tema de pandemia muchas personas entraron en ansiedad porque estaban en un tema digital, en un tema del ciberespacio a un nivel de aceleración muy alto y posiblemente en lo humano esa aceleración no se entiende, no se comprende, no se incorpora, más bien. Entonces digamos que ese es un dilema, por ejemplo, la relación que nosotros tenemos con la tecnología, la relación que tenemos con la educación, las demandas que tiene actualmente el hecho de ser profesional o no serlo,
muchas cosas que para algunas personas es difícil de entender y comprender y se vuelven un problema, ¿sí? Y después se vuelven un estrés y después se vuelven un trastorno. O sea, posiblemente algo empieza de una manera sencilla en la mente y después se complejiza. Hoy en día, digamos que lo que más marcado está, y Eddie lo acaba de mencionar así de manera muy tangencial, es el tema de la ansiedad, que es también lo que está mencionando Alexander, pero eso se compensa, es que la palabra no es compensar, sino que su contraparte es la depresión, que son los dos males más comunes en este momento, ¿sí? O yo estoy deprimido o estoy ansioso o tengo las dos, porque puede llegar a suceder. Es muy difícil y para nosotros es bastante delicado tocar el tema. Sí. A ver, ¿y por qué lo decimos como con tanta prevención? Porque muchas personas, o algunas, al menos a mí, me dijeron en el momento en que vieron el flyer del programa de hoy, pues claro, de inmediato la gente empieza a interpretar. Ustedes van a hablar de algo de salud mental, mucho cuidado. Mucho cuidado porque es un tema muy delicado y la gente puede llegar a pensar en algún momento que es un tema que ustedes lo van a abordar como si fuese un capítulo chistoso. No. Lo estamos haciendo con mucho respeto, pero además con mucha curiosidad. Porque todas esas situaciones el diagnóstico de una ansiedad o de una depresión arranca de algo, de una carencia de algo que tiene el ser humano, que tiene la persona. ¿Cómo hacen para detectar, digamos, cuál es el origen? ¿No? Pues como para hallar el origen del problema y empezar a tratarlo. ¿Y cómo es tratar con esas dos condiciones de las personas? Y peor aún, ¿cómo es tratar con una persona que tenga las dos condiciones? Porque puede llegar a suceder también. Son muchas preguntas ahí, pero bueno, yo digamos, hago lo mismo pero está bien, está bien. Sí, tienes razón, Mauricio. Sí, repite la pregunta. En el tema, por ejemplo, ¿qué es un trastorno? Pues posiblemente un trastorno emerge de una dificultad en la adaptación de un sujeto, de una persona a un contexto, por ejemplo, inicialmente. No me puedo adaptar a las condiciones de un colegio, de una universidad, de una familia. Entonces, digamos que trastorna o trastoca todas las posibilidades que tiene la persona para sentirse bien en un contexto, ¿no? Es un tema, por ejemplo, adaptativo, es un tema emocional, es un tema histórico porque puede pertenecer a la historia de vida. Bueno, tiene muchos factores. Digamos que si hablamos de un trastorno, no puede ser explicado desde un solo contexto, desde una sola cosa. No puedo decir esta persona tiene un trastorno porque definitivamente tuvo una niñez muy triste, muy difícil, o no puedo decir tiene un trastorno porque tuvo una pérdida afectiva, porque si hablamos de trastornos hablamos de multicausalidades, múltiples causas para explicar un fenómeno, ¿sí? Podemos decir que en esos trastornos, por ejemplo, que tú abarcas, puede ser un trastorno del estado de ánimo, como es la depresión. Son trastornos que, bueno, eso viene históricamente desde 1892 más o menos, cuando Laboratorios Bayer empezó a hacer estudios gracias a Freud y a algunos autores como Charcot. Entonces hicieron unos estudios y definieron la posibilidad de empezar a revisar el tema de la medicación y el tema de estudios diferenciales de las personas para poderlas ayudar en esos temas de salud mental, porque antes, por ejemplo, cuando una persona era diferente a las demás, se enviaba a un manicomio o a un centro especializado en ese tiempo y los tratos eran terribles. Hay un libro que he leído como 3 veces, se llama La nave de los locos, del doctor Marcelo Severio, y en ese libro narra la historia de la locura desde 1212, porque los italianos son pioneros en ese tema, y luego pues transita hasta la época actual y define precisamente algunas estrategias de acompañamiento y algunas historias tristes de intervenciones que se han hecho. ¿Cómo se determina un trastorno? Seguramente se determina inicialmente por un DSM-5 actualmente, que es un diagnóstico internacional de trastornos mentales. Ese diagnóstico internacional de trastornos mentales tiene unas categorías. Entonces dice una persona que posiblemente tiene un estado de ánimo de tristeza y lleva 5 o 6 días en su casa, que posiblemente tiene temblores, posiblemente tiene hormigueo, tiene unas características biológicas, psicológicas y sociales que impiden que la persona pueda afrontar su vida normalmente. Entonces, con ese diagnóstico, un psicólogo clínico, un psiquiatra, un profesional, de pronto puede ser un neurólogo, pueden revisar
y mirar si esa persona se encuentra en esa categoría. Y si se encuentra en esa categoría, pues seguramente tiene varias estrategias. Puede ser que diga en el futuro necesita un acompañamiento psicológico, necesita una medicación, necesita un apoyo terapéutico externo en un centro de atención fuera de la ciudad. Definitivamente hay muchas estrategias para trabajar el tema de salud mental, pero es un tema tan delicado como dijiste ahorita, ya que depende del observador, depende de la persona que lo mire. Entonces, de pronto si lo mira un psiquiatra de una postura puede decir, no, medíquelo. Si lo mira una persona que seguramente tiene un movimiento antipsiquiátrico y dice, no, psicoterapia. Si lo mira un gestáltico, entonces dice, no, la ley del cierre. Depende de quien observe ese tipo de situación, define cuál es el modo de intervención y pues obviamente es apoyado por todo el tema de salud, porque pues si el profesional de la salud tiene un título, tiene una maestría y tiene pues posiblemente una, no digo jerarquía, sino digo tiene una experiencia en ese tema, pues tiene que ser avalado por la secretaría, por la universidad y por todos los entes que estén ahí alrededor de eso. Mire, usted mencionó trastorno y nosotros acá, como Nos tenemos unos trastornados, digamos, unos mirados. Ese tema es como muy clínico, ¿no? Sí. No, pero bueno. lo que yo quería decir es que aquí hacemos como un contexto para nuestros oyentes, traemos algunas definiciones, entonces cuando hablamos de historia traemos cierta historia y decimos por qué estamos hablando de eso. Hoy vamos a hablar un poquito del trastorno o la enfermedad, ¿sí? Entonces me va a permitir leer así como dice Mauricio, ¿cierto? Entonces, en el contexto de la salud, un trastorno se refiere a una alteración o anomalía en el funcionamiento del cuerpo o la mente que puede causar angustia o discapacidad funcional, ¿sí? La definición general en medicina, un trastorno describe una alteración o anomalía de la función física o mental. Sí. Trastornos mentales son afectaciones que afectan e impactan el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo, el comportamiento, y en ejemplos podemos tener los trastornos de ansiedad, la depresión, trastornos bipolares, disociativos, obeso-compulsivos de la personalidad, esquizofrenia, somáticos, bueno, en fin. Y las características son varias. El impacto, el trastorno puede afectar la capacidad de relacionarse con los demás, pueden ser de corta duración, puede aparecer y desaparecer, ser crónicos, es decir, de larga duración. Clínicamente significativos se caracterizan por una alteración clínicamente significativa, valga la redundancia, en la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo, angustia o discapacidad y variedad. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. Pero Mauricio, estos son definiciones y contextos, sí. Como nosotros lo hacemos, ¿no? Ya Alexander está entrando más en detalle de cómo definirlo desde el punto de vista ya más clínico. De acuerdo, y perdón lo interrumpo, y ese tema está muy bien. O sea, digamos que ahí lo que podríamos decir, y no por comprobarlo, pero pues podrán darse cuenta quienes nos están viendo y oyendo el conocimiento que tiene Alexander. Pero es que el punto clave de la conversación, que yo me imagino que ese será en el siguiente segmento, es: eso es lo que todo el mundo podría llegar a hacer con una información que le dan de acuerdo a la tablita y al diagnóstico y tal, y la clasificación en la que entra el paciente o consultante. Pero es que ya viene un tema del profesional y de cómo quiera abordarlo, que era lo que decía Alexander, y desde qué perspectiva. Porque es que puede ser desde cualquiera de esas, pero yo no sé, y esto lo voy a decir muy desde mi percepción muy personal, que no representa jamás la opinión de Recuentos. Yo sabía. Pero es un asunto en donde, ¿por qué tiene que ser un tema como tan clínico, tan médico, tan impersonal, tan distante, y no hacerlo de una manera cercana? O sea, no hay nada mejor que de verdad. Mire, yo tengo como referencia siempre los temas médicos con Patch Adams. O sea, esa maravillosa película que de cierta manera también estuvo basada en aspectos reales, de poder acercarse al paciente, de no tener esa distancia, y yo no tengo por qué estar vinculando sentimientos o nada de eso. No, al contrario, creo yo que funciona más cuando hay un vínculo, cuando se genera un relacionamiento un poco más allá de... Yo creo que me estoy metiendo mucho en el terreno del segundo segmento, pero creo que por ahí será la abrebocas para irnos. No, me parece bien, buenísimo. Con lo que de verdad Alexander tiene que contarnos, porque eso es lo interesante. El resto, no quiero decirlo ni más faltaba, y con el respeto que todos los profesionales en esta carrera lo merecen, pero pues eso lo puede hacer cualquiera, ¿sí? O sea, si lee una tabla, listo.
Repito, con el respeto que se merecen, pero es que el punto y el quid del asunto está en cómo se trate, en cómo abordarlo. Ya no digo más. No, estoy de acuerdo. Bueno, de todas maneras, yo tengo los autores en la cabeza y me haces pensar en un autor de la Escuela de Milán que dice que no hay riesgos que asuma, no hay riesgos que quiere el terapeuta que asuma el consultante que él mismo no puede asumir. Ajá. ¿Sí? O sea, él tiene que asumir un riesgo y es entrar en lo humano. O sea, Sí. entrar en lo humano va a ser siempre necesario para trabajar cualquier tipo de situación psicológica. O sea, el enganche emocional, el entender la situación, el comprender la manera como se vincula a la persona, el conocer su mundo, ¿sí? Y más, por ejemplo, si tú vas a intervenir a un niño, que es sobre todo más complejo. Entonces, digamos que en ese tema de los trastornos, pues seguramente el conversar con una persona que uno se siente tranquilo, que le genera confianza, que le genera cercanía, paz, ¿no? cercanía, que no le va a cuestionar si le dice una cosa u otra, porque entra el temor de decir, oiga, pero yo, ¿será que le cuento a este terapeuta que de pronto yo cuento todas las escaleras de mi casa todos los días y si me falta una escalera por contar, tengo un problema grave, me vuelvo y reviso? Sí. ¿Esos son los obsesivos compulsivos? De pronto un obsesivo, de pronto muchas personas tienen rasgos de ese tipo de patologías o rasgos de esa situación y pues lo tienen, pero no quiere decir nada, ¿no? O sea, un rasgo no quiere decir nada. Sí. Entonces que un profesional de la salud le pueda ofrecer la confianza para que pueda conversar de cualquier tema de la vida, pues está ¿Y bien. usted lo logra? ¿Logra que sus pacientes se sientan en esa confianza de decirle, venga, es que me faltó anoche este escalón? Obvio que lo logra. Sí, lo logran. ¿Cómo, Pues, ¿Cómo lo identifica uno? Porque en nuestras profesiones cada quien identifica algo que logró y Sí. lo sabe. Pero entonces, ¿cómo lo hace? Pues se hace necesario respetar sobre todo la verdad del sujeto, ¿no? La verdad de la persona. Porque pues casi todas las personas cuestionan eso. Pues dicen, oiga, pero usted ¿por qué ve eso? ¿Por qué dice eso? Pero no, digamos que en la psicoterapia uno no puede cuestionar esa verdad, es lo que él ve. Y bajo esa verdad vamos a trabajar. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil es despojarse usted de una postura? O sea, usted es un ser humano igual y si vienen y le dicen algo con lo que usted no está de acuerdo, pero usted tiene que escucharlo. Como nos contaba Pacheco hace 8 días. Sí. El invitado de hace 8 días Sí, era cronista y es cronista y tiene que entrevistar al asesino. Sí. Y el asesino le cuenta cosas o el violador, y le cuenta esas cosas que él no quiere escuchar. Pero él tiene que como que dejar al Edgar Pacheco, que es un ser humano acá, para meterse en la piel de ese trastornado también. Le pasa lo mismo a usted, o sea, tiene que dejar un poquito a Alexander allí para asumir otro rol, poder, cosas que de pronto no esté usted de acuerdo o en sintonía, escuchar y empezar a acercarse a esa persona. Sí, eso es una muy buena pregunta. No, es necesario sumergirse. Porque es que, bueno, depende, así como tú lo decías, depende del profesional y del modelo de intervención que vaya a ejecutar. En el caso del trabajo que yo hago, por ejemplo, pues yo soy un terapeuta sistémico. Sí, eso quiere decir que yo me incluyo en la realidad del sujeto, incluyo mis emociones allí, incluyo posturas en ese dilema que él tiene y activo todos los recursos que él tenga para poder resolver la situación. O sea, necesito entrar. Eso en psicología llama cibernética de segundo orden. Entrar allá, en una cibernética diferente. O en una relación diferente. Sí. Pues es que, bueno, es que me estoy metiendo en el segundo segmento. Después usted se organiza y organiza al señor que es el que le va a criticar. Metas en el segundo segmento. Entre al segundo segmento. Entonces entre al segundo segmento, porque pues, si no el niño se le va a poner de mal genio. Yo no le entiendo que ahora salió me ha explicado otra. Me verán aquí con frío porque sí, me mojé, pero bien. Yo le tintiquito y no lo alcanzo a subsanar. Pero Alexander, el tema de recuentos es escuchar también música. O sea, nosotros basábamos el desarrollo del programa en música y este señor pues indaga con los invitados, hacemos la investigación y indaga sobre la canción, le da el toque para que Recuentos tenga su música.
así que, señor Mauricio Prado, trajo música. Sí, no la traje yo, la trajo Alexander, sí señor. Le preguntamos a Alexander, que de hecho fue usted que le preguntó, y él respondió Draco Rosa. David, por favor. Por acá. Tranquilo, tranquilo. La sala de su casa. Vea. Mi sala no tengo micrófono. Ahora sí tiene micrófono, Alexander. Más y más de Robbie Draco Rosa. Es una expresión poética de amor y deseo que se sumerge en la intensidad de los sentimientos que el artista experimenta hacia su amada. Esta versión la cantan con quien la potenció y expuso en su momento, el señor Ricky Martin. La repetición de la palabra más enfatiza un anhelo profundo de cercanía y conexión, sugiriendo que el amor que se siente es insaciable y siempre en aumento. La letra describe un deseo de fusión emocional y física con la persona amada, donde incluso soñar con ella impide el descanso, indicando que el pensamiento de su ser querido lo consume completamente. Wow. Alexander, ¿por qué Draco Rosa? Draco Rosa siempre bueno, me gusta el rock, ¿no? Sí. Entonces, Draco Rosa, pero desde sus inicios, desde su letra, desde su vida bohemia, desde su estructura un poco diferente a las demás. Entonces me gusta, digamos, eso, que no siga la misma línea. En la actualidad sé que no está muy bien, Draco Rosa no le ha ido muy bien, que necesita ayuda, pero pues bueno, algún día... Aquí estoy, diga. Ayuda Algún día psicológica. si Robbie Draco escucha este mensaje, con todo gusto estaré dispuesto para ser su terapeuta. For free. Robbie Draco Rosa. ¿Le gusta Robbie Draco Rosa, señor David Rincón? No, la verdad, o sea, me sonaba la canción, pero no es como Pero es que de pronto le sonaba, pero no fue él el que la cantó. O sea, como sonó... Yo no creo que le escuché. Calma, Ricky calma, Martin. calma. Escúcheme un segundo. no. O sea, lo comercial que usted oyó de esta canción fue Ricky Martin, ¿cierto? Escrita por Draco Rosa, Ah, sí. pero fue Ricky Martin el que la potenció. Pero yo Que no es- creo que David escuche Ricky Martin. No, Ricky Martin tal vez sí. ¿Sí? Me pareció buena música. la Ah, verdad. mire, me sorprende. no, es que yo no estoy diciendo ni que se la oiga o No, no la no, oiga pues a yo través sí. de Ricky Martin. O sea, quiere que haya una polémica acá usted. Quiero que No. polemicen. Que quiere que yo pelee con él. No, pero en este caso no hay que pelear. O sea, la explicación para David es, él dice, yo de pronto la había escuchado en algún momento. Claro, la oyó fue por Ricky Martin, porque en algún momento sonó comercialmente por él. Pero la canción originalmente fue escrita por Draco Rosa. Ese año que- Esta versión son los dos. Están cantando los dos, porque él le hace el featuring, ¿cómo es? La colaboración, Sí. se la hace Ricky Martin a Draco, haciendo incluso no solo la canción, sino el video también, que es bien chévere, bien bonito. Pero Robbie Draco Rosa es años 90, ¿cierto? Es como noventero, sí. Sí, es- Que si él es... Sí, Sí, es- pues sí, claro. Pero el éxito del hombre, dice usted. sí, o sea, cuando más sonaba, Sí, en correcto. los años 90, ¿no? Sí, Yo sí, escuchaba sí. mucho esta canción, chévere. Que Me gustó. Sí. Escrita por él. Es muy interesante. Entonces, me gusta que les haya gustado la canción, Gracias. que lo hayan disfrutado. Trastornos. Tengo un trastorno. sí. Trastornos. No, mire que de verdad ya otra vez vamos a abordar la parte seria. Ya nos relajamos, ya está un poquito más calorosito. Ya Uy, está, gracias, retomando energías para lo que se viene. La tecnología. Yo quiero empezar por ahí y nos vamos a ir hacia Listo. lo que Mauricio va a preguntar. La tecnología ha ayudado mucho, ¿cierto? Ya ha cambiado el mundo y hoy ya estamos en la etapa de la inteligencia artificial. O sea, estamos en el temor de lo que va a pasar, de los trabajos que van a desaparecer, de no sé qué. Todas esas cosas generan desde las ayudas tan grandes que nos ha traído para un desarrollo hasta las amenazas que se avecinan en la mente, yo creo. Todas esas cosas que la tecnología hace en nuestra mente, cómo se pueden manejar, primero, ¿cómo nos están afectando usted que desde su punto de vista como clínico, por decirlo así, las conoce y cómo se pueden empezar a manejar? No nos va a dar la solución pues a un problema que es genérico, pero cómo se pueden empezar a abordar, por ejemplo, con personas como usted que nos ayudan a hacerlo. Voy a hacer la conexión con el tema de trastornos y me voy a ubicar en un tiempo y es, por ejemplo, después de la pandemia, ¿no? Sí. Después de la pandemia surgieron muchos temas de ansiedad, muchos trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, porque las personas estaban encerradas en su casa, estábamos encerrados, y eso de estar encerrados pues genera poco mecanismo de afrontamiento, ¿no? Necesitamos muchas veces estar en comunidad, en acción con otras personas, en interacción, para poder desarrollar algunas habilidades comunicativas interpersonales.
Entonces, desde ahí, por ejemplo, surge el tema de la ansiedad. ¿Cómo se puede manejar la ansiedad? Pues por eso digo que después de la pandemia nos dimos cuenta que se dio con más intensidad por el tema del movimiento, ¿no? Las personas estaban quietas y resulta que en quietud, pues seguramente la dopamina y el cortisol, todo, la adrenalina no se mueve. Entonces la persona puede mantener ideas negativas, puede mantener triste, eso no puede avanzar, pero el movimiento no. Entonces se recomienda el movimiento, se recomienda una buena alimentación. Movimiento es hacer ejercicio. Hacer ejercicio, ir a hacer varias actividades, sí, más que todo hacer ejercicio. Lo mismo la alimentación, se recomienda la alimentación por el tema sobre todo de las neuronas. Las neuronas se alimentan del azúcar, seguramente de las frutas, de las verduras. Entonces se recomienda el tema del ejercicio por la oxigenación de neuronas. Se recomienda el estar conversando con amigos, con familiares, el interactuar, el darse la posibilidad de salir de la rigidez en la que se encuentran las personas, por ejemplo, en el trabajo, de volverse obsesivos y hacer siempre lo mismo. Entonces esa invitación de la interacción con personas, familia, y no solamente en el ciberespacio, ¿no? Que eso genera bastante ansiedad y aceleración. Eso lo podemos ver por ahí en los libros de Zygmunt Bauman, si alguna vez ustedes quieren, todos los libros de amor líquido, sociedad líquida, eso sirve para entender esos contextos de aceleración, porque no es lo mismo, por eso emergen tantos problemas, no es lo mismo conversar presencialmente que conversar por el chat, ¿no? Entonces ahí uno escribe una información y el otro la interpreta de otra manera, ¿no? Eso puede generar problemas. Mauricio tiene una teoría. Mauricio está escribiendo un libro con esa teoría. Estoy armando un audiolibro con esa teoría. Un audiolibro. Mauricio manda mensajes de voz en lugar de mensajes de texto. Porque no va a permitir usar sus palabras. Porque se lee, ¿cómo es? No. Se escucha mejor. ¿Cómo? No, dígalo usted. Para mí es mucho más... se puede interpretar de mejor manera de las dos partes. ¿Por qué razón? Porque cuando yo envío un texto, quien le pone la intención al texto al momento de leerlo es el que lo recibe. Yo le envío un mensaje a Alexander y yo le estoy diciendo cualquier cosa en mi tono. Pero es que usted no está oyendo mi tono, usted le está poniendo el tono al momento de leerlo. Mientras que si yo le envío un audio, usted va a sentir la intención con la que yo estoy enviando el mensaje. Es mucho más fácil e incluso queda la posibilidad de devolverlo por si no entendí una parte, estoy hablando enredado, no me entendió, hablé muy rápido, lo que sea, o simplemente quiero volver a oír el mensaje que me acaba de enviar esta persona, listo, vuelvo y lo oigo, pero con la intención que realmente yo quería que se recibiera, no con la que yo le estoy poniendo, porque también depende eso mucho del estado de ánimo en el que esté tanto el emisor como el receptor. El libro se llama Mis mensajes de voz. Mis podcasts. Está bien, sí, está chévere esa lee teoría. mucho. Mire que el colombiano promedio no lee. No. O sea, dicen, cada colombiano lee .3 libros. Yo creo que usted lee por 10 colombianos. Yo leo por otros 10 para que el promedio... No, pero solamente psicología, la verdad. Pero solamente lee mucho, por eso, ¿no? Por el trabajo y por el tema clínico. Pues ustedes saben que, y les conté, que trabajé en comunidad terapéutica. No nos ha contado. Que eso es... Sí, ahí está. Pre. Okay. En comunidad terapéutica, que es como un centro de salud mental. Ya. Entonces, cuando tú trabajas en un sitio de esos, pues tú eres un terapeuta en el terreno. Eso se llama como un terapeuta raso. Okay. Un psicólogo raso. Entonces tú no tienes oficina. Tu oficina es el ambiente que se da en la situación y tú tienes 50 pacientes y unos tienen trastornos del estado de ánimo, esquizofrénicos, esquizoides. Algunos tienen problemas de consumo de drogas, bueno, tienes muchas problemáticas ahí que resolver. Entonces, entre más problemáticas tienes que resolver, más tienes que leer. Sencillamente, si tú no lees y el paciente o el consultante o la persona no se da cuenta que tú estás realizando un trabajo para él, pues de ninguna manera se va a interesar en lo que tú conversas. Definitivamente necesitas estar bien capacitado y actualizado para hacer la distinción de la distinción. Uy, la distinción de la distinción. Mire, y ahí es donde empieza el tema a volverse mucho más complejo, pero a la vez interesante, específicamente con Alexander. El tema de abordar situaciones complejas o médicas o clínicas, o la situación o la condición de un paciente, sobre todo que sea menor de edad, no es nada sencillo. Y hace un momento, antes de la canción, estábamos hablando de cómo... para generar ese diferencial del diferencial,
cómo era que Alexander abordaba esos temas, porque no necesariamente debe ser el niño está catalogado en esta categoría y podría llegar a tener tal. No, listo, sí, eso es lo que dice, pero el niño no le interesa saber en qué categoría está. Al niño, e incluso a un adulto, a un adolescente o a cualquier paciente o consultante, lo que le interesa es realmente poder tener en algún momento una conversación con alguien, sentirlo cercano y sentirse en confianza para poder contar todo, porque es que me imagino yo, pues, o sea, yo aquí estoy dándome las de psicólogo, pero la primera barrera que hay que romper es esa, ¿no? La de la timidez y la de poder abrirse y mostrarle todas las cartas a una persona que no tiene ni idea con quién se está enfrentando. Porque una cosa dice el diagnóstico clínico, pero la persona puede ser otra. Claro. Es más o menos así. ¿Y qué tan difícil es sobre todo los niños? Te voy a contar ¿Voy a entrar entonces en la anécdota? Listo. Adelante. Listo. Bueno, entonces te lo voy a contar de esta manera. Alguna vez recibí en mi consultorio una niña, ¿sí? Una niña pequeñita, como de 9 años, yo creo, más o menos. Su nombre Mariana, pero no digo el apellido. Entonces Mariana. Entonces llegó Mariana y me dijo, Alexander, tengo un problema. Y yo le dije, ¿cuál es tu problema? Dijo, los niños me dan pata. Sí, me dan pata, pero me dan mucha pata. Esa fue su conversación. Entonces le dije, bueno, ¿y eso cuándo ocurre? A la hora de descanso. Entonces en ese tiempo yo trabajaba en un colegio. Entonces le dije, no, pues te voy a ir a mirar, porque eso me parece pues complejo. ¿Cómo así que te dan pata, te pegan? Entonces bueno, pasó así que yo me fui en un descanso a mirar qué pasaba y resulta que la niña era arquera, ¿sí? Entonces como era arquera, pues los otros niños pues también le pegaban, pero ella también pegaba, ¿sí? Pero ella no reconocía eso. Entonces bueno, la escuché, estaba mirando el tema de la justicia porque ella venía de un tema de adopción, ¿no? Entonces el tema de la justicia estaba cuestionado, todas esas cosas. Entonces, bueno, nos volvimos como partner, ¿no? Con la niña. Entonces la niña pues le parecía interesante conversar conmigo y también le pareció interesante que yo hubiera ido a observar su partido y hubiera ido por ella, ¿sí? Seguramente anteriormente había tenido otras dificultades y el psicólogo no había ido hasta allá. Pero a mí sí me parece interesante, por ejemplo, en el caso de un niño ir a mirar qué es lo que me está planteando, cómo ve la realidad. Bueno, el caso fue que nos volvimos, tuvimos buena relación. Entonces, algún día por cosas de la vida, los maestros estaban en una comisión de esas de evaluación y dijeron, Mariana pierde el año. Y entonces yo estaba mirándolos y no, pierde por esto y que no entrega trabajos y que no sé qué. Y a mí me dio por hacer una de esas apuestas que uno hace y dije, la niña gana el año. Y los profesores, no, la niña pierde el año, no, la niña gana el año. Bueno, Alexander, ¿usted la va a tratar? Yo sí, yo voy a trabajar con ella. Como la conocía, lo pensé bien. Dije, le voy a aplicar una estrategia psicológica, pero bien pesada. Bien pesada es bien acelerada. Y vamos a lograr el cambio rápido, porque no tiene mucho tiempo. Entonces me fui con ella y, hola Mariana, ¿cómo está? No, bien. Le dije, ¿le vas a contar? ¿Me vas a hacer un favor? Dijo, sí. ¿Tenemos buena relación? Sí. ¿Me estimas? Sí. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa. Le vas a contar a todo el mundo, vas a contarle a tus papás, a tus amigos, vas a publicar esto por todo lado, que pasas el año. Y ella me dijo, bueno, Alexander, bueno, y se motivó muchísimo y se fue, hizo su estrategia, le contó a todo el mundo, tal. Y como a los 3-4 días yo la volví a citar y le dije, Mariana, ¿cómo te fue? No, sonó bien, yo le conté a todo el mundo. Y hasta vinieron unos niños y me dijeron, Alexander, que tú dijiste que Mariana pasaba el año. Yo sí. Y ellos, ¿qué, Alexander? Ella no va a pasar el año. Yo, que sí. Entonces Mariana me dijo, no, Alexander, le conté a todo el mundo y listo, y estoy contenta, que no sé qué. Le dije, bueno, qué bien. Ahora tenemos un problema. Me dijo, ¿cuál? Perdiste. Pues que tienes que pasar el año. Porque como yo dije que pasabas el año delante de los profes, y tú dijiste que pasabas el año, todos dijimos lo mismo, de pronto hasta yo me quedo sin trabajo y tú, pues mira, todo eso que hemos dicho. Entonces ella me miró y como que no entendió lo que le dije, pero al final dijo, oiga, como que sí, y se fue. Y resulta que por cosas de la vida pasó el año. Entonces ya en la comisión de evaluación, que sí pasó, que yo no sé qué, y los profesores me miraron y yo no dije nada, yo simplemente dejé pasar eso y ella finalmente, bueno, ese fue un esfuerzo muy grande por llegar al cambio. En los colegios no se trabaja casi el cambio, se trabaja más es como
como el seguimiento, ¿no? Pero cuando uno ha trabajado en el terreno muchos años, como que ese tema del cambio le gusta, entonces dice, no, voy a ayudarle a que hagamos este cambio. Y pues lo hicimos y ya finalmente la niña la cambiaron de colegio, la llevaron para allá a un colegio militar. Bueno, sí, la familia pues toma las decisiones y ya siguieron así, ¿no? Digamos que en ese tema los profesores no me dijeron nada, yo tampoco reforcé el tema de que tenía la razón o no la tenía. Simplemente apliqué una estrategia que la psicología utiliza habitualmente, que es dejar al sujeto en una paradoja. Entonces dejé a la niña en una paradoja por resolver y gracias a Dios que es una apuesta psicológica, pues ella utilizó la estrategia de la mejor manera. De que hablamos, aquí tuvimos a una invitada que motiva a la gente a hacer cosas, ¿no? Karen Zúñiga estuvo en uno de nuestros capítulos, tiene un emprendimiento que se llama Zucca Lab, es un laboratorio de sueños e invita a la gente a soñar. Es otra perspectiva, ¿no? Desde la cual se mueve la gente. Yo creo que psicológicamente. Y entonces una de las cosas es enunciar tu sueño. Tú escribes el sueño, lo manifiestas y lo colocas en un lugar donde lo veas. Y otra cosa que acaba de decir Alexander es muy valiosa porque es promulgar, o sea, hacerlo público. Sí. Yo vengo y le digo a Mauricio, el otro año voy a comprar este carro. Y entonces yo mismo me estoy poniendo una condición, ¿no? Y ya me comprometí, me estoy comprometiendo. Sin comprometerse. Sí, o sea, el que le me lo diga no es compromiso, no, pero le genera tengo esa presión. Y no solo a Mauricio, entonces le digo a Alexander, voy a comprarme este carro. Entonces ya tengo un compromiso con ustedes que no les interesa, que seguramente lo que le pasaba a Mariana, ¿no? Mariana usted la comprometió a que ella le dijera a todo el mundo que iba a pasar el año. Y es parte de lo que trabajan también estas personas como Karen, ¿no? Entonces la sugestión, trabajan mucho la sugestión, la psicología usa eso, ¿cierto? La sugestión para cambiar cosas, para cambiar hábitos. Pero me imagino que hay casos más difíciles donde ya una adicción, por ejemplo, ¿cómo se manejan esos temas? Y ahorita que estamos en el tema de las anécdotas, ¿tiene alguna anécdota que use, por ejemplo, la sugestión y que ya trate temas más complejos como la adicción? En el tema, por ejemplo, bueno, hay muchas técnicas. La sugestión o el engaño paradójico, la mente a veces no funciona colocándole estrategias que convencionalmente todos utilizan, ¿sí? Decirle a la mente o decirle a la persona cambia, o si de pronto dejas de consumir vas a cambiar o a las cosas van a mejorar. Todo el mundo dice lo mismo y realmente no, esas cosas para la mente no funcionan así, ¿sí? No, es que yo tengo de eso de adicciones tengo 100.000 historias, pero bueno. Pero no, simplemente no alcanzamos. No alcanza esos capítulos. No, simplemente voy a centrarme bueno, en un paciente que alguna vez trabajamos y él vivía con sus padres, ¿sí? Y toda la vida había vivido con sus padres, tenía 29 años, vivía con sus padres. Y ellos tenían conflictos así muy grandes entre ellos, problemas, que no sé qué. Y algún día, en la intervención que realizamos, le dije, el día que seas libre de tu familia, que te vayas de la casa, se resuelve el problema. Y él decía, no, ese problema, el tema de la adicción yo lo voy a tener toda la vida. Sí, yo voy a fumar marihuana toda la vida. Y le dije, el día que te vayas de la casa lo vas a resolver, estoy seguro. Me dijo, me imagino en un apartamento fumando marihuana, con mis amigos, haciendo una fiesta, que yo no sé qué. Pues yo, bueno, me quedé con esa perspectiva. Pasó el tiempo y, bueno, salieron de consulta, todo ese tema. Él se independizó y luego fue a la terapia y me conversó y me dijo, como un seguimiento que le hice. Ellos me buscan a veces para conversar. Entonces, me dijo, sí, Alexander, yo precisamente me independicé, empecé a pagar mis cuentas, hice todo lo que tenía que hacer y no volví a consumir. Entonces estaba entrampado en un tema con la mamá, claro. ¿Sí? En una codependencia, porque uno de los orígenes especiales del tema del consumo es la codependencia. Entonces si el sujeto se libera de la codependencia, pues puede ejercer el placer de otra manera, no a través del consumo. Entonces eso es una hipótesis simple, ¿sí? Pero funciona. Qué bien. David.
En el momento de preguntarle a usted, ¿le suscitan inquietud? Sí, la verdad, ¿Le sí. despiertan? Sí, Pero adelante. no son como dudas generales, Entonces, no. sino que Nada. podrían ser Comentarios. casos puntuales, Ok, diría yo. adelante. Casos puntuales Pero- por resolver. No, o sea, ¿Qué quiere comentar? me explico, voy a explicar. Digamos que en el caso del anterior paciente, digámoslo así, de Mariana. la niña Mariana, en ese caso mencionaste algo que era como, o sea, ella no era consciente o por así decirlo no aceptaba lo que tú mencionaste de que ella pues también a veces se lo devolvía pues a los niños o que también pues hacía como ciertas cosas por su parte que de pronto no lo mencionaba o lo ignoraba. Digamos, una vez escuché una frase que no sé si sea verdad, pero pues, o sea, que me resuena en la cabeza es, si una persona es consciente o duda de si lo que hace está bien o está mal, significa que pues digamos que no está tan perdida, digámoslo así, ¿no? No es lo mismo que una persona que hace algo inconsciente y dice, yo no hice eso, no me doy cuenta, o pues, o lo que hago incluso lo que está bien. En casos así puntuales de personas que ni siquiera saben qué es lo que hacen, ejemplo, que tratan mal a familiares o a las personas alrededor o cosas así, por tu parte en esos casos, ¿cómo logras hacer como que esa persona sea consciente de sus actos? Digámoslo así, porque pues alguien que trata mal pues, a su familia, a las personas que lo rodean, de pronto ni siquiera se da cuenta y pues piensa que así soy yo, así socializo, esa es mi forma de ser, digámoslo así, pero pues ¿cómo haces que esa persona salga como de esa burbuja o que sea como consciente de ese tipo de cosas? Ahí cómo funcionaría. Para eso sirve la psicoterapia, pero eso es muy psicoanalítico lo que tú conversas, porque si uno se pregunta qué es el inconsciente, podría responder o cómo emerge el inconsciente de las personas o cómo emerge esa información. Entonces emerge de unas preguntas específicas que se le hacen a la persona, ¿sí? Por eso precisamente el tema de lo psicológico, de lo profesional, ¿qué preguntas van encaminadas a que esa información pueda ser suministrada? ¿Sí? A veces voy a decir algo muy confuso, pero de pronto es muy real. Hay una frase que dice, lo que las personas dicen no es lo que realmente les pasa. Ujú. Lo que las personas dicen no es lo que realmente les pasa. Y puede que la información inicial que llegue sea una información, voy a también decirlo escuetamente, en bruto, ¿sí? Sí. La persona puede que diga, por ejemplo, bueno, como una de las historias que tengo por ahí, una mujer dice, por ejemplo, tengo 4 novios, vengo para que usted me ayude, doctor, a resolver este problema, ¿sí? Pero al final el doctor hace la intervención y se da cuenta que ella creció sin un padre y lo que necesita es un papá La figura para que masculina. le ayude a tomar una decisión de con qué persona se queda, ¿sí? Asimismo, no tenemos acceso a toda la información que tenemos en la mente, no hay acceso, con lo que tú dices, no se da cuenta, no se comporta mal y no piensa en las consecuencias, todo ese cuento. A veces la persona no llega a darse cuenta de eso y necesita un interlocutor válido para hacer ese proceso. Por eso puede ser un interlocutor válido, puede ser una persona de confianza, puede ser el mejor amigo, puede ser una persona que tenga un nivel alto de autoridad, puede ser, todo eso que me comentas es muy psicoanalítico, puede ser un rostro, puede ser colocarle un rostro a una persona que seguramente sea de confianza para él o para ella. Entonces no todos tenemos acceso a toda la información que tenemos en la mente. Y digamos que en, No, pero sí, en se casos... está tomando el programa. Siga, tranquilo. No, pero, o sea, como para Se finalizar está tomando el ese- programa, ¿verdad? pero para finalizar ese no, ejemplo, No, termine, tranquilo. normalmente en esos casos de los que las personas no son conscientes, o en esos y también de pronto que reaccionan con agresividad o que se desquitan, digámoslo así, con el entorno, en términos generales, o cuáles son como las razones, por así decirlo, más comunes de las cuales por qué desencadenan eso. Precisamente puede ser, pues no sé, voy a generar una hipótesis y puede ser por evitación. Puede ser que posiblemente en su historia de vida haya muchas cosas que no haya enfrentado y las haya evitado y por eso se desnaturalizan, no se da cuenta, ¿sí? Puede ser un mecanismo de defensa, puede ser, si se da cuenta de eso le puede generar mucho dolor y a las personas no les gusta enfrentar el dolor, ¿sí? Entonces seguramente en una psicoterapia esas cosas que se ven, que el dolor está muy latente, que puede generar otras cosas, que puede generar un trastorno, una patología, la persona se cuida evitando, ¿sí? No viviendo eso. Entonces pues las personas le dicen, pero dése cuenta, pero mire a ver, eso pasó de esa manera. Entonces lo están llevando
a que viva esa situación de crisis. Entonces seguramente, pues en algunos casos no será la salida llevar a la persona a la crisis, porque lo mejor es que una persona pueda darnos la información en el momento que ella considere pertinente desde su propia libertad, porque cada persona tiene la libertad de definir cuándo ejecuta el cambio. Yo con esto, olvídate de tu rincón del búho, te digo, porque... Bueno, pero fue buena pregunta. Excelente Fue pregunta. buena pregunta, sí. Excelente pregunta. Pero entonces, vamos a escuchar música. ¿Quieren ya? ¿Ya? ¿O tiene algo que agregar? Sí, pues tenía mucho que agregar, pero pues ya que el no, porque programa no se acaba. es que lo que pasa es que David se tomó la mitad del programa. No había dicho nada y ahora pues... No, mentiras, está bien. Entonces, música, ¿Qué tiene Mauricio? Analicemos a Mauricio. No, Mauricio no se puede analizar porque es el jefe, ¿no? Ok. No soy yo, el director es él, pero pues bueno. Yo sí tengo una pregunta, porque es que es muy fácil cuando de dientes para afuera o una persona externa viene y dice, pero de verdad, o sea, ya cálmese, o ya supérelo, o no se ponga así, o porque está triste, o porque está tan ansioso. Eso es muy fácil decirlo, pero quien lo está viviendo, quien lo está padeciendo, realmente es un asunto complicado, incluso en algún punto llega a ser ofensivo el simple hecho de que le estén diciendo a uno, pero ¿usted por qué se pone así? Si es una cosa tan sencilla de manejar. No, la cabeza es una cosa muy complicada. Y todo esto que estamos hablando no solamente es un tema de una sensación que uno llega a percibir en su cuerpo, que es que tengo la necesidad de algo más, hablando un poquito y metiéndome a las adicciones, tengo la necesidad de consumir alguna sustancia o quiero atentar de pronto contra mi vida, porque puede ser un trastorno suicida o bueno, no sé cómo, una condición suicida, o simplemente no quiero hacer nada porque entré en depresión. Todo eso, si lo llevamos a un mismo punto, pues termina siendo un tema de cómo manejarlo desde la mente, desde la cabeza. Y yo creo, Alexander, y esto nuevamente con el respeto que se merecen, creo que con todo lo que usted nos ha venido contando en la noche de hoy, la psicología no es una carrera sencilla, no es una profesión que se pueda tomar a la ligera, que cualquiera pueda llegar a creerse como yo lo estoy haciendo en este momento, psicólogo, y tratar de analizar muchas cosas. No, o sea, para eso se necesita realmente capacitarse, informarse, leer mucho, consumir información más por ese lado, pero también tener experiencia, o sea, tener un componente experiencial en donde todas esas situaciones que han pasado y todos sus pacientes o consultantes le dan a usted las capacidades y las posibilidades de tratar a otros, ¿sí? Eso no es sencillo, eso no es nada sencillo, y creo yo que es más difícil el poder entender y tratar de leer en 2 o 3 sesiones, que es lo que marca, porque además todas las consultas hay que en algún momento pagarlas o cobrarlas, pues, y la gente dice, no, pues yo voy a pagarle plata a una persona para que me oiga, pero es que se necesita porque si no se empieza a conocer es muy difícil que esa persona que me está oyendo entienda qué es lo que me pasa y me pueda dar ni siquiera un consejo, sino me pueda sugerir, consejo quiero decir, cuál sea la ruta para tratarme o cuál deba ser el mecanismo para tratarme, pero sí me pueda sugerir cómo podemos los dos, yo paciente, Alexander mi psicólogo, salir adelante en esta situación. Creo que es como si fuese una mini redcita de apoyo para poder salir adelante siempre. ¿Usted qué le dice a esas personas que sienten la duda de que un tratamiento psicológico es adecuado o no? No es el adecuado, sino es adecuado o no, es conveniente o no. Bueno, pues las personas tienen muchas maneras de resolver, ¿sí?, las situaciones de la vida, y pues todas son respetables, ¿no?, las maneras de actuar, de accionar. Hay situaciones, por ejemplo, que las personas no se dan cuenta que requieren pues un tema de ayuda. Por ejemplo, ahorita me hacías pensar en el tema de la ansiedad. A veces muchas personas han vivido, por ejemplo, el tema de la sudoración, de la hiperventilación, de sentir su corazón a mil, por alguna situación que han vivido, por algún duelo, por algún cierre, alguna cosa, y viven ese evento y se quedan como, bueno, pasé esto, eso fue ansiedad, me sudan las manos, todo esto, pero dejan pasar ese evento y después emerge otro evento y otro evento. Entonces, si algo pasa en lo biológico, si algo me está pasando, si tengo hormigueo, si tengo hiperventilación, si algo me está pasando es porque me está cuestionando, el cuerpo me está hablando, y la mente también, de que tengo que hacer algo. No quiero entrar en
en lo bioquímico. Pero no, simplemente que las personas sí necesitan ayuda de un profesional que les ayude en estos temas que no pueden afrontar y que no pueden manejar. ¿Por qué? Porque la sociedad en general pues tiene conocimiento, la familia tiene conocimiento, los familiares, los amigos, todos tienen conocimiento, pero específicamente en lo del tema de trastornos, patologías y problemas de salud mental, yo pienso que sí, un profesional en salud mental debe ayudarle a intervenir esta situación para que no se complejice y le dé la mejor ruta, porque entre más rápido se intervenga un síntoma, claro, entre más rápido uno se dé cuenta de lo que está sucediendo, mejores estrategias puede consolidar. Porque les soy muy sincero, en lo que he trabajado todos estos años, el síntoma se vuelve resistente, ¿sí? Entonces digamos que he dejado pasar tantos años con eso que me está sucediendo, y cuando ya lo voy a trabajar, lo voy a tratar, por más de que yo le lance paradojas, estrategias, estudio de caso, todo lo que tú quieras, no se deja tratar. Esos síntomas se vuelven resistentes y como se vuelven anquilosados al sujeto y le impiden que pues avance y se vuelve muy complicada la intervención. Entonces digamos que sí es necesario que no solo se valide la labor del profesional, no, seguramente que la persona se cuide a sí misma y empiece a utilizar las estrategias convenientes. A algunos no les gusta ir porque dicen que al tema del psicólogo, porque por ejemplo en la EPS eso es terrible, la atención. Así una anécdota ahí rapidita. Otra anécdota, Dios mío. No, una muchacha como de 15 años llegó al consultorio, sí, una familiar le pagó la intervención y me dijo que ya tenía un trastorno de ansiedad. Entonces le dije, bueno, ¿y a dónde has ido para trabajar este trastorno? Dijo, fui a la EPS. Y yo, bueno, ¿a qué EPS? No voy a decir. Debería. Desaparecida. No voy a decir la EPS porque quiso oye. Pero ella me contó que había ido a 10 terapias. Y yo le dije, bueno, fuiste a 10 terapias, buenísimo. ¿Qué conclusiones sacaste? Me dijo, no, te voy a ser sincero. Lo que sucede es que fui a 10 terapias, pero en las 10 terapias estuvimos en grupo. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasó ahí? Me dijo, atendían a las personas que levantaban la mano, pero como yo nunca levanté la mano, nunca me atendieron. Ya. Dice que levante la mano. No levantaba la mano. Entonces le dije, bueno, no, tranquila, no te preocupes. Entonces ahora sí cuéntame qué es lo que pasa. Me contó, conversamos, definimos acciones, estrategias, y no se fue bien. Sabía yo que era una persona que no tenía los medios seguramente para pagar un proceso terapéutico, pero consolidé una consultoría en donde pude darle estrategias a la familia y les dije que siguieran trabajando, pero que la idea era que cuando la atendieran en cualquier servicio de salud, pues primero hubiera un motivo y segundo hubiera una conclusión, sea en una EPS o no sea. Tercero, levantar la mano. ¿Podemos poner música, Mauricio? Claro. ¿Me está preguntando? Sí. No podemos. Ok, entonces... No, mentira, sí, claro que sí, claro que sí. Sí. Entonces nos vamos con música. Por favor. Nos vinimos para Colombia y esta es una excelente agrupación. Claro, ya sin el señor Ramírez, pero seguirá siendo siempre una muy buena agrupación, David. Frágil al viento, de Kraken. Una banda colombiana conocida por su rock con influencias del heavy metal y el hard rock. Es una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del cambio. La letra expresa el dolor y la confusión de alguien que se encuentra en un momento de introspección, enfrentando la realidad de que el pasado no puede ser alterado y que el futuro es incierto. Alexander, usted pasa de una balada de Draco Rosa con Ricky Martin a una canción como esta que termina siendo un rockcito, una balada rock. Si la queremos ver así, pues claro, pues es balada al fin de cuentas porque era muy calmadita. Es para sentarse a tomar una cerveza con un amigo en un bar con una luz. Sí, claro que sí. Baja y hablar. Es buena ¿Sí, mezcla, la verdad, es ¿cierto? buena mezcla. ¿O no, Alex? ¿Por qué? Porque se trajo a Gracias por preguntar, es usted muy gentil. No, el rock es yo siempre he admirado mucho a los guitarristas, a los cantantes de rock,
por todo el trabajo que hacen, ¿no? Por todo el estudio que tienen. Y Elkin Ramírez fue un estudioso, soprano, eso de todo, cantó con filarmónica, o sea, un tipo supremamente inteligente, con una voz única, ¿no? Como con mi sentido de admiración por el rock, sobre todo. Muy chévere. Además que suena muy bonita esa canción. Además que de verdad no es tan común. Frágil No, al no, viento no, es no, una no. canción que uno escucha. No fue comercial. No la colocaron. Nada de eso. David, ¿quiere tener un minuto de fama? Pues no sé si me van a restar menos por la intervención Obviamente anterior. tiene 30 segundos nada más. Minuto no lo tiene. Bueno, Minuto y 10. pero mi minuto de fama, gente, ya saben, todos los que nos escuchan el día de hoy saben que nos pueden encontrar todos los viernes a las 6 p.m. en Recuentos Podcast en YouTube, en vivo, ya saben, todos los viernes, también simultáneo en la emisora de la Universidad Central Sintopía Radio. Ahí pueden entrar www.ucentral.edu.co y en el apartado de Sintopía nos pueden escuchar todos los viernes en vivo. También en diferido nos pueden escuchar el día de mañana, tanto en YouTube, Recuentos Podcast, como en Spotify. Ahí nos pueden buscar como Recuentos y en el apartado de podcast nos pueden encontrar ahí todos y los demás capítulos subidos. Y por último, y no menos importante, la red social. La red social más relevante, más importante, la que más se mueve en este lugar. Es Así que uno que coloca Instagram, un post allí. Por eso nos toca ser Instagram, moderados. recuentos.radio, ya saben, ahí nos pueden encontrar. Y también pues se puede decir de paso si nuestro querido invitado quiere mencionar alguna red Clarísimo. social o cómo Bien. lo podemos Qué linda encontrar. invitación. Pues yo tengo mis redes, pero no sé cómo definirlas. Soy como @Alexander Moncaliano por Instagram, creo. La mejor definición fue esa. Sí. No tiene que definirlas más, Alexander. Así está bien. Sí. Pero mira, ya les confirmo cuál es. Sí, Es ¿me ayuda? Claro, claro, sí, señor. Y les cuento que nos están escuchando en vivo por Sintopía Radio, como bien lo dijo David. Y hay mucha gente que se manifiesta por YouTube, ¿cierto, David? Hay gente que nos saluda, que nos hace guiños. En este momento, unos saludos para Mario Alejandro Monroy, que nos Es dejó Mónica Luna. desde el inicio del programa Sí, presente. sí. Mi También hermana. la señorita Lilia Cobos. Buenas noches. Buenas noches a la señorita. Viéndolos y tema muy interesante. Claro que Y sí. también María Buitrago. Buenas noches, muy interesante, aplica nuestras vidas y contexto de familias y salud. Qué bien. Así que Saludo un para- saludito también por ahí. Señor. Pero un momento, señor. nosotros, o sea, esos son los que llegan por Carita, YouTube, más pero sí, entiendo que correcto. también hay algunos que llegan por audio. ¿Han Es enviado correcto. algunos audios? Es correcto. Sí. Ah, bueno, entonces por favor, si es tan amable, caballero. Coloquemos los audios entonces. Muy buenos días. En esta noche quiero dar un saludito muy especial a mi hermano Alexander Moncaliano. Lo bendigo en el nombre de Jesús, le deseo lo mejor. Alex, eres un ser humano excepcional, eres un profesional excelente, te gusta el hábito de la lectura, eres inteligente, eres sabio, eres entendido, sabes guiar a las personas, eres emprendedor, creativo. Tienes muchas virtudes para salir adelante, ánimo adelante, que la gracia de Dios sea sobre tu vida y que todos los proyectos que emprendan te salgan bien. En el nombre de Jesús es el deseo y anhelo de mi corazón. Me pareces un buen ser humano, una persona especial, una persona detallista, una persona que tiene buen corazón y que le gusta ayudar a las demás personas y que tiene un hábito muy importante que es el hábito de la lectura y lo haces a diario, por lo menos a diario estás leyendo un libro, estás investigando, estás indagando pues, acerca de tu profesión, de las diferentes patologías que hay. Entonces yo te bendigo y deseo que esta entrevista sea un éxito y que se te abran muchas puertas y que seas conocido a nivel nacional e internacional. Es lo que anhelo como hermana. Gracias por ser un gran hermano, un gran amigo, gracias por ser esa persona que apoya, que está ahí con la familia. Muchas gracias, solamente le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por estar en cada circunstancia y apoyar a tu familia. Alecito, buenas noches. Que el Señor te bendiga, te proteja y te guarde.
tú eres alguien especial para mí como madre y para nuestra familia. Que tengas muchos éxitos en la profesión que tú has escogido y que todos los proyectos que has trazado para tu trabajo se cumplan y que seas siempre un hombre de éxito, un hombre de valores, una persona que puede ayudar a las demás personas en todos sus conflictos, porque para eso te has preparado. Un abrazo, te quiero mucho. ¿Quiénes eran esas personas? Mi hermana y mi madre. ¿Qué mensaje hablan tan de él, bonito. ¿no? Sí, sí, sí. Muy hermosas. Quiero agradecerle Jenny y su hermana, ¿cierto? Sí, sí, Jenny sí. fue una gran cómplice para construir este capítulo. Aunque me delató, lo llamó y le contó. Ah, no, entonces no era sorpresa y nosotros aquí haciendo semejante. No, Ah, pero no, sí, bueno, fue sí, sorpresa, sí. no sé, ese mensaje. Y se puso muy contenta, estuvo muy emocionada y muy dispuesta a ayudarnos porque ella también. Sí, un saludo especial para mi familia que está pendiente y que muchas gracias, son un gran apoyo, ¿no? Que todas las cosas sigan saliendo bien. Qué chévere. A mí me llegan reclamos, más que saludos, reclamos. Me dicen, Toti, no me has saludado. Un saludo para Alejandra Luna, esa es la oyente fiel de Recuentos, sí. mi hija, la mayor y la Sí. menor. Entonces, Alejita, un No, y saludo. un saludo para Mónica Luna, ¿no? Mónica Luna, que también... que es una gran amiga y también me hizo el contacto para que conversara contigo. Dijo, no, tiene que llevar a Alexander, él tiene muchas tiene más de 1000 anécdotas. Sí, sino que 10.000, lo hemos pero no, reprimido, no, con una o dos que nos ha sabe, pues, si no tocado nos alcanza. reprimirlo, así que un saludo para Mónica Luna, para Alejandra Luna, para... ¿Quién más? ¿A quién va a saludar, señor Prado? Buenas noches, viendo y escuchando este gran programa, hoy con su invitado, el psicólogo Alexander y los integrantes de la mesa. Señor Pompilio Torres, nuevamente, es que retornó. es de los fieles. Don Retornó porque hace Pompilio- 8 días tu cupón le falla, pero no dijo nada. Don Pompilio asiste puntual a todos los Saludo capítulos a de don Recuentos. Pompilio. Sí. Las recuenteras no se manifiestan, No, pero también porque- está por ahí Pilar Angarita, Sí, Sandra correcto. Murcia, Adriana Mayo, y siempre nos envían saludos. Sí, estaban preguntando ahorita las redes. Sí, de sí, que Alexander. no fue capaz de decir. No, porque son Son difíciles. complejos. O sea, Psico Alexander Wow. Moncaliano. El psico con la P al inicio. Ok, ¿Listo? sí. Ok. Entonces, por eso es que no me Muy acordaba. bien escrito, Porque claro. Psico ¿Cómo? Alexander Moncaliano. Sí, con Alexander Moncaliano. Para que Pero ahí lo está. sigan, Sí, para que lo ese es en consulten. Instagram. Pero si lo quieren consultar, ahí también están sus datos de contacto Sí, sí, en sí, las aquí están. redes. Sí, Ok. sí, Psico Alexander Correcto, Moncaliano. psico. Muy bien. Agenda tu cita. No, Agenda pero tu no, cita. no hay agenda. Casi no nos da la cita a nosotros. Uy, sí, eso fue un camello para que viniera, pero muchas gracias. Pero hay agenda No, disponible. era por el espacio. por era eso, por el eso. espacio. No, pero no por usted, sino por los Ah, compromisos que tranquilo. tiene. Pero hay Sí. agenda para que la gente consulte con usted para Sí, que... claro. ¿sí? Sí, tengo agenda abierta, pues igual yo puedo dar más datos, ¿no? Claro que Adelante. sí, por supuesto. Hay un teléfono de contacto Démoslo. que es de WhatsApp, que es 313-353-1617, que es el tema, pues si quieren hacer consulta o si quieren hacer psicoterapia. Igual la llamada inicial es una llamada para saber si el motivo de consulta o lo que le pasa requiere una asesoría o no. Entonces puede llamarme, consultarme, preguntarme y ya revisamos si es viable o no. No hay ningún problema. 313-353-1617. Psico Alexander Moncaliano. Por WhatsApp, ¿no? WhatsApp. no. Sí, esto es por WhatsApp, le escriben por WhatsApp. Y ahí lo que usted está. acaba de decir es Instagram. Es en Instagram, ahí también están las redes Tengo sociales, TikTok, las tengo, demás. bueno, de todo. No, pero realmente es sencillo. Es Alexander Moncaliano Buitrago. Lo empiezan a googlear, a stalkear y ya pueden llegar a las redes de él. Fue exactamente lo que dice ahorita. ¿Sabe qué es lo más O sea, bonito, señor, Mauricio? Cuénteme. Qué pena lo... Sí, como siempre, tranquilo, no, pero no se Me preocupe. encanta interrumpirlo. ¿Eso qué será? Que me gusta interrumpir. Es un TOC, sí, un trastorno obsesivo compulsivo suyo. Sí, espere. Sí. No, es que yo quería darle paso al señor Búho. Para que A ver, siga ¿qué nos trajo hoy en brillando esto? la noche de hoy. ¿Qué se llama? Datos, recomendados, planes, todo ahora en este
El Rincón del Búho. Por 18º programa seguimos diciendo que es Yo provisional. ya le dije y usted no quiso hacer el deber. Pero pues por el momento, bueno, ya estamos en pláticas con cambiar eso, pero ya saben, gente, bienvenidos a esta sección que se llama pues el Rincón del Búho, en el cual hablamos de datos curiosos y o recomendaciones. Sí. Y este caso, cuando ya sabemos que es un tema interesante, pues me gusta pues, traer temas relacionados sobre Muy pues, bien. con el programa. Muy bien. Y siempre me da miedo porque pues está el experto acá, ¿no? Siempre Ajá. está un experto, por favor. entonces no sé si me puedo equivocar, pero acá ya Lo pues, apoyamos. me Es que corregimos, No, evidentemente lo que no puede es eso, equivocarse. No, Sí, no, 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 no. claro, Al ¿no? contrario, yo le digo a mi hija, perdón, le interrumpo un poquito, equivóquese, porque es que, y con el experto si se equivoca, pues Eso él le es va a ayudar. Alejandra, Para pues, no, eso no, no. está el experto. Equivoquémonos, que es la mejor manera de aprender, ¿sí o no? Entonces, Adelante. acá para aprender. Estoy Ya de ahorita acuerdo. dieron una definición superficial, pero pues si algo Va a dar la repito yo profunda. algo, Va a dar la profunda. una definición superficial, un trastorno Qué feo. es cualquier alteración o desviación del funcionamiento normal del cuerpo o de la mente. El primer trastorno diagnosticado en el mundo del que se tiene registro fue la epilepsia. Aparece documentada alrededor del 2000 a.C. En este tiempo se creía que era causada por posesiones o fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, en el siglo V a.C., Hipócrates propuso que la epilepsia tenía un origen natural en el cerebro, lo cual fue revolucionario para su época. Por eso se considera el primer trastorno neurológico formalmente reconocido en la historia. Gran dato. Muy buen dato. Ahí lo dejo. Muy buen dato. Yo no voy a hacer Corríjalo. comentarios. No, estoy de acuerdo. Ok, No voy a hacer no, qué comentarios. buen dato. No, buen dato, buenísimo. Sí, Claro, la- pero es que, la- o sea, venga, ¿y por qué empieza usted como dimos un dato superficial? No, yo dije que era una definición superficial. Yo Ajá. dije ¿Y de lo quién- que ahorita mencioné. ¿Y quién la dio? ¿Usted? Sí, es un ataque directo, David, ¿Puedo, de puedo verdad. dar un dato no. Pero interesante? por favor. Claro, es que a ver, vamos a ver un dato interesante. Para ahora ahí sí. conectarme me con gustó su David, dato, porque en 1914, la Primera Guerra Mundial, Sigmund Freud estuvo muy orgulloso porque le quemaron sus libros, ¿no? Todos los libros se los quemaron porque los nazis no estaban de acuerdo con esas teorías de la sexualidad y todo ese cuento. Entonces estuvo orgulloso porque dijo, menos mal me quemaron los libros y no me quemaron a mí. Carajo. Venga, es verdad que si uno lee así Sigmund Freud empieza a rayarse de la cabeza. ¿O no? No, Entonces, no, ¿cómo lo es explica? Sigmund- no, algunas corrientes difícil. psicológicas dicen que el psicoanálisis no es visto como ciencia, entonces le dan durísimo, pero la verdad, el psicoanálisis es revolucionario y los conceptos que maneja son muy profundos, así como los que plantea mi amigo David. Es chévere, ¿no? También lee, el tipo lee. El tipo lee. Pues mire, yo tenía varias preguntas, no sé si alcanzo de pronto a plantearlas, pero sí me generan una inquietud con respecto al profesional. Ya hemos Claro hablado que de sí. anécdotas, porque es difícil y esto va para la gente más joven, porque recuerde que estamos en una emisora universitaria. Ok. Y el tema del trabajo, cuando uno estudia psicología, cuando uno estudia cualquier profesión, empezar a definir cómo voy a trabajar, o sea, cómo voy a abordar el mundo desde la parte profesional, resulta ser un reto, ¿no? Muchos psicólogos terminan trabajando en departamentos de gestión humana, entrevistando gente, pero tomar la decisión de hacer consultas y de verdad de aplicar la psicología, ¿qué tan complejo puede llegar a ser? Ese es un tema, pues, sobre todo en lo económico, ¿no? Sí. Porque digamos que si tú sales de una universidad donde pagaste mucho dinero y ir a un contexto, por ejemplo, como el que yo trabajé, yo empecé ganando como 800,000 pesos, ¿sí? Entonces, y fuera de la ciudad y con toda esta complejidad de casos, es muy difícil de empezar por ahí lo clínico. Lo clínico, pues, para mi concepto es como es una conexión maravillosa con la psicología. No estoy diciendo que lo organizacional no lo sea, que lo educativo no lo sea, pero lo clínico es una conexión netamente con toda la investigación psicológica. Pues yo qué le diría a esas personas que quieren acceder a eso, pues que primero pues tienen que tener pasión y digamos que si quieren empezar a acceder tienen que tener experiencia y la experiencia la da lo clínico y el trabajo que uno hace en esas comunidades que son vulnerables y que en Colombia
pues no están bien pagas. Que si en algún momento les gusta y aman esto, 1 año, 2 años que estén ahí trabajando con esta población, les va a dar mucho conocimiento y les va a dar muchas posibilidades de acción, ¿sí? Eso sería como algo que me parece que sería interesante, porque para entrar a intervenir en un consultorio una persona, pues no es solamente pues darle consejos, sino que el terapeuta también tiene que tener una experiencia, o el psicoterapeuta tiene que tener una experiencia en lo clínico, ha tenido que vivir la experiencia en el terreno, tiene que haber vivenciado esa experiencia, pues para que pueda darle más posibilidades al consultante, ¿no? No solamente pensar en que esto es un trabajo y uno simplemente cobra por eso, sino que tiene que demostrar que eso que uno hace pues sí genera un resultado positivo para las personas. Como pasa por el tema de la vocación, ¿no, Mauricio? Es que la mayoría de profesiones, y no solamente la del psicólogo, que me parece que es que el tema de tratar con la cabeza de los demás, con la mente de los demás, con los sentimientos de las demás personas, no es nada sencillo. O sea, usted tiene una personalidad, usted tiene algo que es suyo. ¿Cómo hace para interpretar lo que la otra persona está sintiendo, está viviendo, está pensando, quiere hacer? O sea, es una cosa muy complicada. Usted tiene que despojarse de todo lo suyo por un instante para ponerse en la piel, en los zapatos de otro, para poder empezar a intentar al menos comprender lo que pasa por la cabeza de otra persona, que es una cosa tan compleja. Entonces, no es nada sencillo. Dice usted la vocación. Claro, hay que tener las ganas, la intención, además del conocimiento, por supuesto, pero las ganas de hacerlo y de verdad de poder en algún momento dejar todo atrás. Porque sin el ánimo de que se esté entendiendo que estoy hablando de Alexander, pero por fortuna no es una persona orgullosa. Digamos que ahora sí me voy a usted, no estaba haciéndolo ahorita, pero ahora sí, no es una persona orgullosa o que sea, en términos así coloquiales, malacarosa o que sea antipática. No, al contrario. Y creo yo que lo primero que debería tener una persona que se incline por la psicología es eso, es la buena onda, es la buena vibra con las otras personas para que haya conexión. Es lo primero que debe existir. El tema de la empatía es absolutamente clave. Si yo no tengo eso, olvídese que el primer paso es que yo lo voy a tratar a usted. Debería tratarlo. Hágame el favor, Mauricio. El primer asunto que yo necesitaría es que usted confíe en mí solamente en una conversación. No, tráteme usted. No confía en mí en absolutamente nada. No, pero es eso. O sea, me parece que sí. Y claramente está cargadísimo de vocación. Claro, tienes razón. Eso es una parte. Digamos que no es el único camino. No, por supuesto. Si a alguien le gusta la psicología y pues empieza a leerla, empieza a comprenderla y empieza a ajustar otras habilidades que tiene allí, pues maravilloso. O sea, si puede ajustar la música, si puede ajustar el arte, si puede ajustar la ciencia. La psicología es muy amplia. Hablaban ustedes de Riverti, biodanza. Tiene muchas técnicas, tiene muchos postulados, tiene muchas corrientes. Entonces, si yo tengo unas habilidades y sé ajustarlas a los conceptos psicológicos, pues va bien y a la gente le sirve. Las personas, por ejemplo, van a un espacio psicoterapéutico y dicen, no, yo soy músico o yo soy cantante, entonces yo saco la guitarra y cantamos. O si dicen, no, soy artista, o no, cuénteme qué es lo que hace, cómo lo vive, cómo lo experimenta, ¿sí? Porque eso es lo importante. La persona se narra con sus habilidades y lo que más nos interesa seguramente a los psicoterapeutas será qué habilidades tiene y cómo las utiliza para afrontar la vida. Qué chévere. Cuando empezamos a indagar sobre el perfil de Alexander, algo nos llamó mucho la atención con Mauricio. Ya me va a dar la razón, porque pues confío en usted para que Gracias. Lo trato entonces. Sí. Yo tengo un sueño. Me voy a vivir a otro país, porque en otro país todo es perfecto. Se gana más, mis hijos van a crecer más cómodos, mi calidad de vida va a aumentar. Todo es color de rosa, ¿no, Alexander? Sobre el papel. Sobre el papel. Pero resulta que surgen muchos trastornos en la vida de un migrante. Y usted está trabajando con eso, ¿no? Y eso nos causa a nosotros mucha curiosidad. Cuéntenos un poquito de eso que está haciendo. Y si es tan color de rosa o no. Y la gente necesita mucho apoyo de personas como usted, la gente que emigra. Sí, alguna vez, pues le voy a contar una anécdota muy precisita, muy pequeña. Alguna vez en el contexto educativo conocí una señora que trabajaba en un tema del aprendizaje
y me dijo, Alexander, ¿usted puede atender a mi hijo que está en Alemania? Y le dije, claro, con mucho gusto. ¿Cuál es el problema? Me dijo, es que se quiere suicidar. Entonces le dije, ¿pero por qué se quiere suicidar? Me dijo, no, él es exitoso profesionalmente, pero no sé, se quiere suicidar. Y le dije, bueno, pues yo puedo atenderlo, claro que sí. Pues pensé sobre todo en las normas internacionales de atención, en el consentimiento informado, bueno, en todos los aspectos ahí que habían, pero pensé más en la necesidad de la señora. Entonces, bueno, le dije, listo, voy a atenderlo, le hago un consentimiento informado y listo, me voy a atenderlo porque pues es complejo. Y llegué a atenderlo y era supremamente chistoso. Entonces era un tipo chistoso, era un tipo que trabajaba con temas de salud. Bueno, entonces ahí nos reímos un rato y me contó que había llamado en Alemania a una línea de atención de emergencias y había pedido una cita. Entonces pidió una cita y dijo, no, miren, es que yo me quiero suicidar, que no sé qué. No sé cómo lo habrá hecho en alemán, pero el caso es que le dijeron que no había citas disponibles sino dentro de 6 meses. Entonces, o sea, me voy a suicidar y pues necesito 6 meses, entonces... Llaman unos 3. Yo no me quería reír, pero es que 6 meses, bueno, el caso fue que me contó eso y entonces le dije, ¿usted qué hizo? Me dijo, pues esperar los 6 meses porque ¿qué más hacía? Entonces esperó los 6 meses y llegó a la cita. Y resulta que cuando llegó a la cita lo atendió... No, pues ya no me quería suicidar. Lo atendió una psiquiatra, una alemana, ¿no? Sí. Y lo atendió y él le contó su historia. Dijo, no, pues en mi proceso aquí migratorio, de adaptación, de todo. Y bueno, me pasan muchas cosas. Y mi familia lejos y ya. Entonces ella le dijo, pero usted ¿qué se preocupa? Es profesional, no tiene hijos, no tiene mayor problema, tiene plata, no, usted no tiene nada, váyase para la casa. Como que en términos generales, pues eso pasó. Entonces todos dirían, no, pero una psiquiatra alemana, terrible. Pero esos son los modos culturales de comprender a las personas. O sea, ellos no pueden entender que nosotros, los latinos, vincularmente, vemos la vida de otra manera, ¿sí? Entonces sencillamente, pues, él estuvo ahí y entonces después de esa cita dijo, ya me voy a suicidar. Ya le reafirmó el deseo. Le reafirmó, claro, dijo, no, aquí esto no. Y se fue por una avenida, como él había, se fue por una avenida, una autopista, y se le iba a tirar a un carro. Y entonces apenas como que estaba en ese pensamiento suicida, cuando de pronto le sonó el teléfono y le dijeron, oiga, venga, usted tenía una cita con unas personas acá, y usted no, ¿por qué no viene? Lo estaban regañando del trabajo. ¿Y la cita era con Alexander? No, era una cita con un paciente, con un paciente de él, sí, una cita por allá. Sí, sí, sí. Entonces él dijo, en ese momento dijo, no, ya voy para allá, porque el tipo es supremamente responsable, es hiper responsable. Okay. Entonces cumplió la cita. Y en esos días la mamá le consiguió la cita y pues nos sentamos a conversar y me contó toda esa historia, ¿sí? Toda esa anécdota que vivió. No, yo le dije, hermano, pues lo mejor es que si usted quiere iniciar un proceso, pues tengamos por lo menos unas 10, 12 sesiones, analizamos la cuestión y usted mira si se suicida o no. Sí, le doy esa posibilidad de que revise. Entonces me dijo, listo, todo bien, sí, hagamos eso, que yo no sé qué. Y tuvimos esa posibilidad, hicimos la psicoterapia y él terminó su espacio, pues no se suicidó, se consiguió por ahí una pareja, ahorita está embarazada, bueno, se hizo como su vida emocional y avanzó. Y de ahí en adelante, pues como yo he tenido consultantes de comunidades terapéuticas de otros lados, empecé a recibir llamadas después de la pandemia de personas que estaban en España, en Estados Unidos, en muchos lugares, y entonces empecé a atender sobre todo el tema de las migraciones, sobre todo por duelos, porque bueno, eso no es muy común, pero sobre todo por los duelos que tienen de no tener a su familia, de manejar otro idioma, de ser excluidos por el tema de raza, de no tener las mismas condiciones, de sentir que su lenguaje no es adecuado y sentirse como fantasmas y temerosos de que la policía los vea, que las personas están escondidos en todo su proceso como de identidad. Entonces ese tema lo he venido trabajando. Sencillamente me consultan por trastornos, pero creo que la base de eso es, por ejemplo, el cambio de país y su proceso de adaptación. ¿Qué le parece? Fuerte. Es que siempre se necesita una compañía, ¿no?
Claro. En este caso, o sea, alguien con quien poder descargarse, hablar, que muchas veces las personas están solas. O sea, hay algunos que cuentan, algunos y algunas pues que cuentan con la fortuna de o se van con su pareja o consiguen una pareja y al menos entre ellos pueden hablar, pero personas que se van absolutamente solas dejando toda una vida atrás, dejando toda la familia atrás, personas conocidas hasta a vivir, bueno, el llamado sueño americano o irse por un futuro o en busca de algo. ¿Y cómo hacen para afrontar la soledad? Eso no es sencillo, porque ese es, o sea, es uno más de los factores de lo que Alexander está hablando. Pero si existe una posibilidad de llamar a través de un contacto o lo que sea a una persona que realmente le pueda simplemente escuchar y en algún momento sugerir cosas desde un conocimiento profesional, pues creo yo que es acertado. O sea, no todo uno lo puede saber en la vida. O sea, la invitación es a cuidar nuestra salud mental, a consultar a personas como Alexander que están allí. Bueno, la anécdota de la EPS no fue tan moralizante, pero hay posibilidades de ir a la EPS, de ir al médico si uno no tiene acceso a recursos. Sí, claro, no, y es que digamos que, claro, las EPS, en la línea creo que 1, 2, 3, bueno, hay en la Secretaría Distrital, o sea, hay muchas salidas para conversar con una persona actualmente y alternativas sin costo, las universidades que ofrecen ese servicio, la Javeriana, la Santo Tomás, ofrecen ese servicio a un costo muy bajo. O sea, hay muchas posibilidades de acceder a profesionales de calidad. Y, por ejemplo, estando fuera del país, pues no sé, es que yo he conversado con muchas personas de eso y digo, si, por ejemplo, conversar con una persona en el mismo idioma de donde tú naciste es una gran posibilidad de encontrarse con lo emocional, pues es muy fácil en el tema ahorita de lo virtual, pues que tú puedas acceder a un servicio aquí en Colombia, claro, y con lo que pagas un almuerzo que te vale 30 o 40 euros en otro país, puedas acceder a un servicio psicológico. 313-353-1617. Llámelo, Alexander Moncaliano. Porque hay mucha gente que nos escucha fuera del país. No, y no solamente Alexander, sino muchos profesionales que actualmente ofrecen ese servicio, y lo que más necesita la persona es poder conversar y organizarse en los modos de adaptación a esos contextos. O sea, no digo que no se vayan a vivir a otro lugar, sino que siempre no analicen solamente las condiciones económicas, analicen las condiciones emocionales de su familia, de ustedes. Si lo logran, si son fuertes en eso, pues es más fácil adaptarse. Para algunas personas en poco tiempo pues lo hacen, para otras sí dura 2-3 años para adaptarse a un contexto. ¿Y usted les ayuda en ese proceso? Yo sí, sobre todo en construir mecanismos de adaptación para esos sistemas. Chévere. Qué chévere, ¿no? Claro. Pues nada, me parece que hemos hablado muy sabroso. Como suele pasar, como en la sala de la casa. Hemos entendido muchas cosas, por lo menos desde mi perspectiva, que yo desconocía. O sea, mi opinión. No, claro que sí, no, puede ser la de recuentos, usted es el director absoluto. Mi opinión sí es la opinión de recuentos, la de ellos no. No, creo que es interesante y vuelvo a repetirlo porque yo creo que hay que repetirlo. Ojo con la salud mental, no es algo menor. O sea, la salud mental hay que ponerle cuidado, no nos estigmaticemos, no creamos que somos diferentes, que por ir al psicólogo estamos mal, no, hay que cuidar, así como cuidamos la salud física, hacemos ejercicio, nos alimentamos bien, también cuidemos nuestra salud mental, ¿cierto? Sí, puedo decir algo relacionado. No, claro. Ya no digo, hasta con los invitados. Sí, correcto. Adelante. No, que por ejemplo el tener un trastorno o el que yo sea diagnosticado, por ejemplo, con un trastorno mental, no implica que yo no pueda vivir una vida normal, como la vive cualquier persona en la cotidianidad, ¿sí? No por tener un trastorno tengo una enfermedad que no se puede resolver. Entonces lo que digo es que ese nombre de enfermedad o de trastorno pues se ha colocado con un objetivo, y es que la persona le coloque cuidado, le ponga atención, pero es un tema que conversando, es un tema que generando una ruta, es un tema que construyendo alternativas, un trabajo en equipo se puede resolver. Hay estudios de la Escuela de Milán en Italia que resuelven en psicoterapia breve 12 sesiones
un tema, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad o una esquizofrenia, o sea, responden a unas hipótesis que ya han trabajado por mucho tiempo. Entonces se puede resolver. No digo que todos los casos, hay casos que necesitan seguimiento, que necesitan más tiempo, pero sencillamente sí hay posibilidades para la gente con trastornos, y si está en otro país o en una situación difícil, hay posibilidades de ser escuchado y hay posibilidades de resolver, ¿sí? No hay problemas que las personas construyan que ellos mismos no puedan resolver, dice el doctor Guy Oslos. Bueno. A mí me llegó un saludo antes de Claro, despedirme. sí. Luna Mariana Monroy, Luna, mi sobrino, Sí. está saludando. Le envío un gran Un saludo saludo, un para abrazo a Luna Mariana. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por escuchar Recuentos. Ya saben, todos los viernes de 6 a 8 por la emisora de la Universidad Central Sintopía Radio, asimismo por YouTube en vivo, y luego vamos a tener el capítulo, yo no sé si esa palabra aplica, Resubido, como Resubido. dice ahí el señor. lo vamos a tener en YouTube para que lo escuchen En varias diferido, en veces. diferido. Lo escuchen. Hay un capítulo muy bueno que gustó mucho, el de Crónicas de Pacheco. Ha gustado, la gente lo ha escuchado, lo repite. Política. El de política ha llamado mucho la atención. Y este capítulo, póngale cuidado, va a ser escuchado muchas veces. Así que nada, muchas gracias, Alexander, por regalarnos este tiempo para contarnos esas cosas que de verdad nos interesan, que la gente tiene que saber. Y a ustedes dos, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura que se llama Recuentos. Señor Feliz Rincón. noche. Pues bueno, muchísimas gracias, Alexander, de verdad, por aceptar la invitación y pues por la charla acá amena que tuvimos. Y pues creo que no miento al decir que tanto el ejemplo que su merced dio pasa acá, que uno pide la EPS, una cita que demora 6 meses, 8 meses, y pues luego por experiencia propia que uno pues, o sea, se cansa, uno pierde como el ánimo, por así decirlo, la motivación de intentar arreglar las cosas, y ya pasa todo ese tiempo. Así que creo que a muchas personas les hace bien saber que existen profesionales, tanto de la talla de su merced, el profesionalismo, como pues la forma de hablar, expresarse, que conocen sobre el tema, que quieren incluso hacer más, y pues poner de su parte en que esos profesionales, pues tanto su merced como los demás, pues suban como eso para ayudar a la sociedad. Así que pues nada, por mi parte creo que se quedaron muchos temas en el aire. Me gustaría pues obviamente conversarlos en algún futuro, pero por ahora quiero decir que muchas gracias por la compañía. Y pues nada, espero que a todos los que nos escucharon este viernes pues les haya agradado, que hayan disfrutado este capítulo y hayan generado un poco de conciencia, digámoslo así, en estos temas de salud mental. Así que muchas gracias y pues que pasen bonito fin de semana. Alexander, ¿algo para decir? No, gracias por la invitación, por todo el tiempo que se tomaron pues cada uno de ustedes por reconocer mi perfil, por recomendarme, también por tomarse tan en serio cada tema que trabajan. Veo mucho profesionalismo acá y seguramente nos veremos en el futuro. Upa. Ojalá no sea para Ya tratarnos, estaremos, pero bueno. ya estaremos. Ahorita hablamos. Como señalamos al inicio de este capítulo, cada vez está siendo más común que se presenten este tipo de situaciones. En varios escenarios de nuestra sociedad, claramente, pero eso no traduce que debamos normalizarlas. Por el contrario, consideramos, y con mayor razón después de oír a Alexander, que es indispensable tratar con especialistas, con profesionales, con personas empáticas, pero sobre todo rodeando con el corazón y con mucho sentimiento y compasión a quienes pasen por cualquier trastorno. No es simplemente un paciente, son seres que sienten, que viven, que se preocupan, que se alteran, se derrumban y claramente necesitan que no los dejemos solos. David, capítulo 77, hoy no van a ser tantas flores como el capítulo anterior, porque si no, ya se pasa a otra cosa que no es, pero por lo pronto lo que sí le tengo que decir es qué buen programa y qué buen trabajo, papá, muchas gracias. Esos son Vamos flores para por mí. más. Dios mío, señor, esto es muy difícil. Señor Luna, seguimos con invitados y seguimos haciendo esto cada vez, creo yo, más interesante, pero siempre se va a mantener esa frase de con amigos siempre será mejor. Muchas gracias. Alexander, a las personas que vienen, a las personas que son invitadas, siempre les decimos que les dejamos un pedacito, un fragmentico, un párrafo pequeñito como resumen y como agradecimiento de todo lo que vimos acá. Esto es para usted.
Alexander, mil gracias por todo esto, por el interés de estar en este programa, por esas ganas de compartir sus experiencias y contarles a quienes estuvieron con nosotros y quienes nos oirán más adelante que estar frente a un consultante es una responsabilidad que no solo se puede enmarcar en los términos y tratamientos médicos o clínicos. Se trata de entender y dejar atrás por un momento al profesional, al conocedor, al especialista y poner por delante la persona, a ese ser que puede oír sin juzgar, pero sí sugerir. A quien conoce los términos, pero también entiende los enredos en las cabezas, a quien se calza los zapatos y se acomoda la camiseta de quien más lo necesita en los momentos más difíciles, y sobre todo a quienes están pasando por eso que hoy entendimos que tiene varias caras, que tiene varias versiones, y por eso que hoy reconocimos como un trastorno. Muchas gracias. Y a todos ustedes también, gracias. Esperamos que este capítulo, más que eventualmente generar incomodidad o molestia, los lleve a pensar que la salud en todas sus ramas es indispensable cuidarla y protegerla, pero sobre todo en la mental. Recuerden siempre este programa por ustedes y para ustedes. Hoy, sí señor, salsa. Upa. Y para intentar conectar con todo esto que estuvimos conversando, pero con respeto, esta canción que describe a su intérprete, pero desde ese dolor y su carencia de comprensión por sus actuaciones. Algo así como de esos trastornos que estuvimos hablando. Del álbum Strikes Back, del año 1987, el cantante, el gran Héctor Lavoe con Loco. Se cuidan mucho, nos oímos pronto. Chao. Recuentos. Una historia. Un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos.